José María Luna, socio de Luna Sevilla Inversores Patrimoniales. José María, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ves la fotografía después del movimiento del Banco Central Europeo de ayer y de ver que hay un tono dovish en alguna parte del discurso, sobre todo la que se refleja en la deuda de los gobiernos? No parece que el consumo vaya a salir tan bien parado, pero ¿cómo ves la fotografía después de la reunión de ayer? Bueno, vamos a ver, el Banco Central Europeo cumplió el guión que había establecido en cuanto a la subida de tipo de interés y dejarlos en el 2%, también incluso en las medidas adoptadas en cuanto al TLTRO, y por supuesto no dijo absolutamente nada de reducir el balance más allá de lo que pueda provocar los TLTROs, que sí que probablemente sí que lo reduzca, pero me refiero ellos en sí, el Banco Central Europeo va a seguir reinvirtiendo en deudas según vaya venciendo los activos o simplemente pagando los cupones. Lo que sí que hubo un mensaje efectivamente de más moderación, un cambio de discurso. Persiste la sensación de que van a subir los tipos de interés, pero la probabilidad en sí de que sea menos agresiva también caló en el mercado y de hecho tampoco afectó mucho al cruce euro-dólar, ¿no? Es evidentemente un cambio en cuanto a la postura, ya no solo del Banco Central Europeo, sino también de algún otro gran banco central. Evidentemente, el caso más claro es el caso del Banco de Japón, que no mueve su política monetaria, a pesar de que la inflación haya repuntado. Y yo creo que el daño que se está provocando a la economía real se deja sentir y van a ir, bueno, pues dato a dato en cuanto a los posibles movimientos, en cuanto a la intensidad en esas subidas de tipo de interés, sobre todo para evitar que haya un mayor descarrilamiento de lo que es la economía real, algunas de las cuales ya están en recesión, a pesar del muy buen dato de ayer del Producto Interior Bruto, del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, que después de 2 trimestres en negativo fue un dato positivo, ¿no? Con lo cual, el fondo de mercado no ha cambiado excesivamente, sigue estando ahí y hoy lo estamos viendo, es un claro ejemplo como después de sesiones alcistas los mercados de renta variable y también en los mercados de deuda vuelven a tensionarse. Es verdad que los mercados de deuda han dado bastante dinero en los tramos de más largo plazo. Ayer hubo cierta relajación o importante relajación, la de ayer y antes de ayer, en los tramos del 10 años, por ejemplo, el alemán, el francés, no digamos la periferia, donde hubo caídas bastante significativas. Y evidentemente el inversor empieza a ver oportunidades interesantes, mirando con un foco más de medio y largo plazo en la deuda, pero una vez más seguimos navegando en aguas tumultuosas o con unas enormes tormentas y de enorme incertidumbre, ¿no? Pero es verdad que ese discurso de Christine Lagarde y que se añade, o al cual se incluirían también otras posturas de otros bancos centrales, bueno, pues yo creo que anticipa cierta visibilidad en cuanto a dónde pudiera estar o dónde se pudieran situar los tipos de interés por parte de los bancos, con el permiso, obviamente, en este caso, de la inflación subyacente. ¿Tiene que cambiar algo en la cabeza del inversor después de ese momento del Banco Central Europeo de la jornada de ayer? ¿Hay que empezar a pensar en coger, por ejemplo, en toda la parte de renta fija o no es el momento todavía? Ver, insisto, no ha cambiado mucho, ¿de acuerdo? Y lo estamos viendo como, de nuevo, el sector tecnológico por la publicación de cuentas de resultados sigue bastante golpeado y sigue generando tensión. Eso la parte de bolsa. También, por supuesto, en el sector financiero, a pesar de la postura que adopta en el discurso, no en la acción, en el discurso por parte del Banco Central Europeo, pero sí es verdad que si ya hablábamos semanas atrás de tener en el radar localizado determinadas ideas en renta fija, porque creemos que aquí, más que la rentabilidad de las propias compañías, hablamos de empresas, de deuda corporativa, lo que tenemos que buscar sobre todo y principalmente la solvencia y qué tipo o qué rentabilidad está ofreciendo en estos momentos en el mercado muchas de esas emisiones, pues ya, al menos nosotros, creemos que sí que se abre ciertas ventanas de oportunidad a la hora de invertir, sobre todo viendo dónde se sitúa tanto la deuda corporativa e incluso algunos tramos de la deuda pública. ¿Pueden subir más los tipos de interés? Claro. ¿Se puede tensionar los mercados de deuda corporativa? Sin duda alguna, sobre todo viendo que las condiciones de liquidez en los mercados financieros
no se han destensionado, siguen estando tensionadas. Pero sí que es verdad que hay quien paga y paga bastante bien. Hace muy poco veía algún bono, por ejemplo, en el Banco Santander con vencimientos al 2026, con rentabilidades por encima del 4% de tira al vencimiento, ¿no? Entonces, no está nada mal teniendo en cuenta dónde se sitúa ahora mismo pues, otro tipo de activos financieros y estamos hablando de deuda senior, con lo cual sí se abren ventanas, sí se abre la posibilidad de ser constructivos en la renta fija corporativa, siempre bajo 3 pilares que no deben de faltar a la hora de invertir, ya sea en deuda o sea en renta variable o en cualquier otro tipo de activo financiero. El primero de ellos sigue siendo la prudencia. Yo creo que es una gran compañera y una gran herramienta de sabiduría. Después, por supuesto, la paciencia a la hora de invertir. Es decir, esto no es una toma de decisiones binaria en la cual estar fuera o estar completamente dentro. Cuando se invierte en fondos de inversión no se debe trabajar desde esa filosofía. Y la tercera, la flexibilidad. La gestión activa es muy importante, claramente importante. Dentro de un mismo sector hay enormes diferencias y también lo estamos viendo incluso dentro de un mercado, las notables diferencias que puede haber entre el sector industrial. Por ejemplo, los resultados de Caterpillar han sido muy buenos y el sector tecnológico, pues Meta, por poner un ejemplo, pues no han sido tan buenos, han sido más decepcionantes. Con lo cual, la enorme dispersión que se sigue produciendo en los mercados de renta variable apoya claramente a la gestión activa y apoya sobre todo a productos que denoten o que estén demostrando una gestión activa de calidad. Con lo cual, prudencia, paciencia y flexibilidad deben de ser los pilares fundamentales a la hora de invertir, pero como bien apunta, sí es verdad que en el caso de la renta fija corporativa, ya sea en inversiones en directo o a través de buenos fondos de inversión, creo que es una apuesta para empezar a ser constructivos. ¿Qué producto de qué casas nos pueden servir en este entorno? ¿Qué productos tienes en el radar, José María? Pues mira, me fijaría sobre todo, hay muchas ideas, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay 4 que me gustan mucho. Uno, por un lado, es el producto de Credit Suisse, el Duración 02. Yo creo que la gestión que realizan, minimizando el impacto de la sensibilidad a tipos de interés, pero yendo hacia ese bond picking, yo creo que es muy interesante y con unas tires, unas rentabilidades también muy notables. Y ya digo, con un fondo bastante amarrategui y la última semana ha tenido un buen comportamiento. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, ya yéndonos a tramos más de medio plazo, incluyendo incluso high yield en cartera, podría ser el producto de la casa Bontobel, el Corporate Bond Mid Yield. Es un producto que llevan en el año una corrección muy notable, pero es un producto que a poco que el mercado vuelve de nuevo a tranquilizarse, a estabilizarse en los tramos medios de la curva, sobre todo europea, pues se atrae sobre todo el interés de las rentabilidades que ofrecen, sobre todo empresas de primer orden. Un tercer fondo puede ser un producto de la casa Fidelity, el Global Short Duration. Aquí lo optaría quizás por la clase con divisa cubierta. Aquí tenemos también deuda pública en cartera, sobre todo en tramos cortos, donde ya nos pagan bastante bien, sobre todo la parte de deuda norteamericana. Y luego habría un producto de gestión flexible, que es de la casa GAM, que es el Global Rates. Es un producto que invierte sobre todo en gestión activa, tanto en divisas como en la parte de deuda pública. Son 4 ideas, habría muchos más, pero 4 ideas para tener en el radar o, si está bien asesorado, ¿por qué no formar parte a lo mejor de la cartera de algún inversor? Muchísimas gracias, José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Buen día y buen negocio, buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Cuídense mucho. 10:04.